Si ustedes tienen preguntas también, la pueden hacer a través de nuestro Instagram o de nuestro Facebook de programa Las Tres Gracias, porque con el arrendamiento deberíamos dividirlo en dos. Por un lado están los arrendamientos de vivienda y qué se debe hacer y cuál es la normatividad o las leyes que hay que cobijen precisamente tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, y por el otro está el tema de las empresas, de los locales comerciales y de los negocios. Ahora sí, entonces nos contabas. Bueno, les contaba, los contratos de arrendamiento son parte esencial de la vida de las personas porque regulan una situación muy importante y vital, y es nuestra vivienda, ¿cierto? Dónde vivimos, dónde habitamos, y en esta situación y en esta emergencia vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Primero, entender que el decreto 579 de este año, que es el que decreta o regula todo lo relacionado con las medidas especiales para el contrato de arrendamiento, equipara o establece las mismas medidas tanto para el contrato de arrendamiento para vivienda como de locales comerciales. Lo hace extensivo, pero sabemos que las implicaciones son un poco diferentes. Son un poco diferentes en tanto que no es lo mismo o no tiene la misma afectación cuando yo tengo un local comercial y ya no tengo cómo usufructarlo. Pues, exactamente. Está, por ejemplo, pensemos el caso de los centros comerciales. Tengo un local en un centro comercial, está cerrado, nadie va, los gimnasios, exactamente. Entonces, digamos que el impacto económico es un poco diferente en ambos contratos, pero las medidas o la regulación es la misma para los dos. Si uno no puede pagar, y aquí antes de que me conteste si quiere, si Cami o Sandra tienen alguna pregunta para la doctora, aprovechamos. Bueno, yo sí quería aprovechar porque normalmente cuando hablamos de esta situación siempre hablamos del beneficio de quien arrienda y me parece bien, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios para aquellas personas que son dueñas de apartamentos o de locales y que obviamente también viven de esa entrada económica? ¿Hay algunos beneficios para ellos en esta situación? También. Perfecto. La pregunta de Sandra es súper oportuna porque hay una especie de confusión. Las personas están entendiendo que las medidas del gobierno evitan o exoneran del pago al arrendatario y dejan desprotegido o descubierto al arrendador. Y no es cierto. El arrendador está protegido en cuanto se garantiza que le deben pagar. Es decir, los arriendos se deben pagar. En el medio de esa circunstancia, sea, la emergencia, sea en 2 meses, en 3 meses, pero se tienen que pagar. ¿Con intereses o sin intereses? Ahí es un punto interesante. Ajá. Tenemos que diferenciar dos clases de intereses: intereses moratorios e intereses corrientes. Los intereses moratorios, en condiciones normales, se los cobran a las personas que se retrasan en el pago, ¿sí? Y los intereses corrientes son los que ganan normalmente un dinero por, como llamémoslo, ganancia, para que puedan de pronto comprender mejor los televidentes. Entonces, los intereses moratorios no se cobrarán durante esa vigencia para las personas que se retrasen. Es decir, ¿tengo que pagar? Sí. Pero ¿qué pasa si no puedo pagar a tiempo? Si mi contrato establece que yo debo pagar el 5 de mayo, pero yo soy taxista, no he podido tener la renta que normalmente tengo y no puedo pagar el 5, sino que voy a pagar el 20. Por decir cualquier cosa. Entonces, los intereses moratorios no se pueden cobrar. Incluso, si realizan acuerdos especiales, que se puede, yo en medio de esta contingencia puedo llamar y decirle, señor arrendador, mira, lo que pasa es que tú conoces mi situación, yo trabajo el día a día, yo tengo unos bares, ahora no te puedo pagar la prima o el arrendamiento que normalmente te estaba pagando. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo y por lo menos durante este tiempo, digamos cualquier cosa, no te pago 3 millones, sino que te pago 1 millón, ¿sí? Entonces, incluso en ese acuerdo en el que yo propuse pagar 1 millón y no pude. Los intereses, entonces, de los mora, moratorios. Los moratorios igual. Pero sí es para vivienda, porque también hay mucha gente que dice, bueno, vivo del día a día y lo que gano es para pagar el arriendo para vivir. Ya eso es otra cosa, porque uno, bueno, entregar un negocio es durísimo, pero entregar la casa y decir a dónde nos vamos a ir en ese momento no es posible hacer un trasteo por toda la situación y todo. ¿Qué pasa? O así lo pudieras hacer de todas maneras, conseguir apartamento, conseguir fiadores. Las empresas están cerradas, las que alquilan normalmente, entonces no es fácil comunicarse con ellos, o sea, no es una situación sencilla. Claro que sí.
Para esa situación, el decreto 579 nos tiene una medida de prohibición de desalojos. Entonces, durante este tiempo no se podrán hacer desalojos. En ese sentido, pueden estar tranquilos las personas que están habitando una vivienda bajo un contrato de arrendamiento. No serán desalojados. Esa es como la garantía de qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Continuar ejecutando, continuar en casita, sabiendo pues que en algún momento voy a tener que asumir el pago, pero que no me pueden desalojar durante ese tiempo. Oye, ¿y qué pasa en el caso de que el término del contrato pues, llegue a la fecha de vencimiento? Suponiendo, faltan 3 meses para que se tuviera que reanudar el contrato. Obviamente durante estos 3 meses no se puede hacer un desalojo, pero si a esos 3 meses el arrendador puede decir usted ya no va más porque puedo tener otra oferta de alguien que sí me puede pagar en este momento, o eso se congela también. O podría ser el caso contrario también, que después de los 3 meses diga no, es que el contrato se amplió porque usted se quedó y la persona de pronto tenía pensado ya irse también, ¿cierto? Claro, exactamente. Sí, entonces vamos a diferenciar las dos situaciones para que quede un poco claro. Entonces, en el primer supuesto, estamos hablando de una persona que se le terminó el contrato, se le venció durante la vigencia de la emergencia. Estas personas tampoco podrán ser desalojadas y tienen una garantía que se extiende hasta el 30 de junio de ese año. Y es que, supongamos algo, yo comencé a ejecutar el contrato de arrendamiento, me pasé a vivir esa casa el 20 de mayo de 2019. Es decir, que el contrato se vence el 20 de mayo de ese año en curso, en medio de la emergencia, ¿cierto? Entonces, ese contrato se entiende suspendida o aplazada la fecha de vencimiento. Es decir, no se va a entender que termina el 20 de mayo, sino el 30 de junio. Entonces, yo tendría que desalojar el 1 de julio. No sé si es... Sí, o sea, se extiende un mes, claro. Casi que automáticamente y a partir del día siguiente del cumplimiento del mes. Exacto. El decreto es claro en establecer que hasta el 30 de junio en Colombia no hay desalojos, en Colombia no se van a terminar contratos y todo se va a prorrogar hasta esa fecha en materia de contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque quiero devolverme un poquito al caso que decía Lucero, una persona vive en una vivienda, sus ingresos se ven afectados y ya sabemos que la deuda queda, pero resulta que es que sí, no es que tengo quiera, de dónde conseguir. No tengo exacto, con qué pagar. No tengo de dónde sacar el dinero. ¿Qué va a pasar en esos casos? Esa es una tragedia a la que estamos a puertas porque la realidad es que en Colombia alrededor del 34% de la población, según el DANE, vive en una vivienda bajo un contrato de arrendamiento. Ajá. Y la mayoría de las personas que viven bajo ese tipo de contratos están sufriendo también un impacto económico muy fuerte a causa de esta crisis. Entonces, ¿qué pueden hacer? La posibilidad que hay, lamentablemente, hasta el momento es judicial. Y que sea judicial es un poco triste en cuanto que no puedo obligar a nada al arrendador mientras el gobierno no diga lo contrario. O sea, como están las cosas ahora, cuando pase la cuarentena, quien en definitiva no tenga cómo, no hay posibilidad real de que haga el pago, puede comenzar un proceso y demostrar que sucedió un evento, ¿cierto? Un caso fortuito que era imposible de prever, o sea, ni el más avesado se iba a imaginar una situación en la que estamos, que cuando él realizó el contrato lo hizo con la confianza de que tenía, exacto, con la confianza y la buena fe que podía cumplirlo, pero realmente el pago es imposible de realizar y eso lo tiene que probar judicialmente en un proceso, demostrar con sus cuentas, con todo, cómo ya le es imposible realizar el pago. Pero puede entrar a las centrales de riesgo, o sea, puede ser denunciada por incumplimiento. Todavía no se ha dicho nada de eso. Puede empezar un proceso y eso, imagínate ya, en una central de riesgo reportado para que después usted vuelva y consiga entonces una vivienda para arrendar. Las cosas están complicadas y la tienen complicada ustedes los abogados. Bastante. En ese caso, pero interesantísimo el tema. Cami, Sandra, nos vemos más tarde y a la doctora Adi Moreno Bejarano le damos las gracias por acompañarnos. No sé si tiene alguna red social o algún contacto, si algún televidente necesita sus servicios o ahondar en ese tema, doctora. Claro, me pueden escribir a ese correo electrónico, estoy pendiente todo el tiempo, Adi con Y, adimoreno0614@gmail.com y muchas gracias por la invitación. Muchas Muy rico gracias, estar acá doctora. con ustedes. Adimoreno 0614@gmail.com. Ya también Rosy ahorita se los pone por las redes. Gracias.